Estimados estudiantes, vamos a comenzar a desarrollar la guía de ejercicio correspondiente a la unidad de 3 que lleva como nombre Distribución de probabilidad normal en la asignatura Análisis estadístico de datos. Vamos a proceder a compartir pantalla para poder resolver la guía de ejercicios. Bien, entonces esta es la guía de ejercicio, también disponible en la plataforma de ambiente y aprendizaje, que está disponible en plataforma. También todos estos ejercicios están resueltos, pero ya hemos dado las instrucciones preliminares de cómo trabajar con la distribución normal y la distribución normal estándar en Microsoft Excel. Entonces, lo primero que nos plantea acá el ejercicio número 10, ¿ya? Dice lo siguiente: confeccionar a través de las funciones de Excel una tabla de la distribución normal estándar. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Que aquí habla de la distribución normal estándar, que es la que uno encuentra disponible en literatura, ¿ya? Es decir, las tablas que están tabuladas son la distribución normal estándar y no es de la distribución normal. ¿Cuál es la diferencia entre la distribución normal y la distribución normal estándar? Que cuando yo quiero trabajar con la distribución normal, me pide en este caso cuál es el valor de la X, de la variable que yo estoy trabajando, cuál es el valor de la media, la desviación estándar y un acumulado. En el caso de la distribución normal estándar, se sabe ya dos parámetros que trabajan con ese concepto, que la media es igual a 0 y que la varianza es igual a 1. Bien, entonces ubicamos acá las fórmulas y aquí yo tengo diferentes alternativas para poder buscar. Si quiero busco todo o busco acá por, en este caso, matemática y trigonométrica. Yo normalmente prefiero trabajar con este icono, que es un icono global, que es insertar la función. Y busco acá todas las funciones y yo ya les di el nombre de esta distribución, que se llama distribución normal.estándar, y ese es su nombre, punto .n. Ahí está. Distribución normal.estándar.n. Entonces, cuando yo agrego esto, ¿cierto?, me pide agregar dos parámetros: cuánto vale z y si es acumulado o no. Yo les dije que siempre en el caso acumulado debiera poder agregar 1. Entonces, ¿qué es lo que es z? Por acá tenemos las columnas de los números, ¿cierto? Y las décimas, y acá tenemos las columnas de las centésimas. Por lo tanto, si yo quiero ubicar acá esto, más esta celda, más esta otra celda. Entonces ahí tengo cuánto suman z. Y acumulado agrego 1. Aceptar esa condición y ahí me da 0,5, que es el valor que justo está al medio. Pero si yo arrastro esto hacia el lado acá, tengo un problema. ¿Y cuál sería el problema? Que si yo me ubico en esa celda, aprieto F2 para poder verificar qué celda estoy sacando, estoy sumando dos valores, que es en este caso el B12, la columna B, celda B12, más la celda C11. Por lo tanto, se va corriendo esto, por lo tanto no es un resultado correcto, así que eso no debe ser tomado de esa forma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Podría yo hacer algún arreglo para poder ir trabajando con estos valores. Entonces aprieto F2 nuevamente. ¿Y qué es lo que veo? Estoy sumando esa celda y esa celda. ¿Qué ocurre si yo fijo esta celda? Por ejemplo, la celda A2. Aprieto con F4, ¿cierto? Lo fijo la celda A12. Y ahí tengo este valor. Lo arrastro hacia el lado acá. Y acá en el último valor se conserva esto. ¿Y qué ocurre? Me va tomando esa celda con ese valor. Por lo tanto, si yo los comparo con los valores de la tabla, esto me da exactamente igual a lo que ahí está establecido en la tabla. ¿Qué pasa si yo trato de poder tomar estos valores y los arrastro hacia abajo? Acá los valores no son iguales los de la segunda fila. ¿Y por qué? Porque aquí en la segunda fila, ¿qué está tomando? Me sigue tomando ese valor que está acá, pero me toma el valor 0,5 y no el del Z ahí arriba. Por lo tanto, esto tiene un error.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a borrar esto y vamos a hacerlo como corresponde. ¿Qué es lo que yo quiero que se mantenga siempre fijo? Es decir, yo quiero sumar esta columna, es decir, quiero que esta columna se mantenga fijo y por otro lado quiero mantener esta fila fijo. Entonces lo que tengo que hacer es un proceso de fijación de celdas relativas. Por un lado, fijar las columnas y por otro lado, fijar las celdas. Veamos nuevamente el procedimiento. Insertar función. Voy acá, distribución normal, punto estándar. Distribución normal, punto estándar, punto n. Y voy a proceder con lo que yo le había informado anteriormente. Vamos a sumar esta celda que está acá. Pero esto, como es una columna, voy a apretar una vez F4. Perdón. Ahí. Entonces voy a apretar una vez F4. Ahí. F4. Entonces ahí me aparecen dos signos peso. Uno antes y otro después de la letra. ¿Eso qué significa? Aquí es fijación de celda de forma absoluta. Pincho otra vez F4 y me aparece un signo peso después de la letra. Después de la letra. ¿Eso qué significa? Que se fija la fila. Aprieto otra vez F4 y el signo peso solamente aparece antes de la letra y eso significa que se va a fijar la columna más ¿qué parámetro que tenemos aquí arriba? La celda B11. Aprieto una vez F4. Al apretar una F4 se fija la celda de forma absoluta con dos signos peso, uno antes y después de la letra. Aprieto otra vez F4 y aparece solamente el signo peso después de la letra. ¿Y eso qué significa? Significa que se está fijando la fila. Entonces, acumulado 1, ¿cierto? Como yo le había pensado esto, que esto es verdadero. Hay dos posibilidades, 0, 1. Siempre se trabaja con 1. Aceptamos. Ok, voy a desplazar esto hacia la izquierda. Voy a tomar esto hacia la derecha. Cruz blanca, cruz negra. Y acá nuevamente cruz blanca y cruz negra. Y me hace los cálculos hasta el final. Hagamos el parámetro comparativo ahora de los valores de tabla. Voy a tomar cuánto vale el primer valor, 0,5, el último 0,53,586, perfecto. Hagamos el tercero, 61,409, perfecto. Y el primero acá, 0,57,926, perfecto. Y si yo comparo así todos los valores, la verdad, cosas que me va a dar lo mismo. Así que esa es la forma que yo tengo para poder confeccionar mi propia tabla de distribución normal estándar. Ahora, nótese que aquí yo reviso y al hacer todo eso cruz blanca y cruz negra me lo lleva hasta la fase final, que es los valores que estoy calculando desde Z, de 0 hasta 4 y fracción, ¿ya? Porque aquí ya estos valores comienzan a acercarse a 1. Ahora también hay posibilidad de poder calcular para estos valores negativos. Entonces los valores negativos se sigue haciendo el mismo procedimiento porque en el fondo acá se suman esa columna más esa fila. Hagámoslo nuevamente entonces. Como es insertar función y buscamos acá la formulita distribución normal estándar punto n, distribución normal estándar punto n, aceptamos. Acá nos pide el valor de z, el valor de z, y el z va a ser la suma de ese valor. Aquí aprieto F4, tres veces para que el signo peso aparezca antes, más nuevamente acá el de la celda B58, aprieto una vez F4, ahí aparece fijo, otra vez F4 aparece relativo pero con el signo peso después. Eso significa que la celda queda fija, la fila, perdón, queda fija. Acumulado 1, aceptamos, tomamos ese valor, lo llevamos hacia la izquierda, cruz blanca, cruz negra, se mantiene eso seleccionado,
es blanca cruz negra, doble clic y lleva todos los valores hacia abajo hasta que se va acercando al valor que vamos trabajando. ¿Cómo reviso si eso está bien? Bueno, todas estas tablitas yo ya las saqué, están los resultados expuestos en la guía en la plataforma, así que ahí podemos comparar. El primer valor 0,03, perfecto. El último valor 0,0002, perfecto. El cuarto valor 0,008, también es el mismo valor acá. Y acá 0,0011. Y también se repiten los mismos valores. Así que eso ya nosotros los podemos comparar y ahí nos encontramos que tenemos completa lo que es la tabla de distribución normal. Esta misma que usted encuentra en los libros, en la literatura, que parece un poco borrosa, ahí le acabo de poder explicar el proceso para poder desarrollar este ejercicio. Perfecto. Entonces vamos a continuar ahora para poder desarrollar el ejercicio número 11. Veamos el ejercicio número 11. Esto ya viene un poco preformateado con la idea de poder ir avanzando y que ustedes puedan ir desarrollando todos sus ejercicios. Entonces demos lectura al ejercicio número 11. Dice acá lo siguiente. Suponga que las duraciones de cierta pieza empleada en automóviles está normalmente distribuida con un promedio de duración de 3 años y una desviación estándar medio año. Acá encuentre la probabilidad de que una pieza determinada tenga un tiempo de duración de más de 3,5 años. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Estamos hablando de un problema de una variable que yo estoy controlando acá, ¿cierto? Y me está indicando en este caso que tiene un comportamiento que se distribuye, ¿cierto? A través de una distribución normal estándar, perdón, a través de una distribución normal con media igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado. Así que demos la solución a estos problemas tratando de poder identificar la variable. ¿Qué podemos identificar la variable acá? Entonces x, definimos la variable. Ahora esto puede llevar otro nombre, igual por ejemplo lo podemos agregar como t, etcétera, y ahí lo vamos personalizando. Entonces esto yo le voy a escribir acá variable aleatoria, que denota la duración en años de cierta pieza empleada en automóviles. Esta es la definición de la variable x, y eso es lo que representa x. Variable aleatoria que denota la duración en años de cierta pieza empleada en automóviles. ¿Es eso correcto? Ok. Por lo tanto, x se distribuye, ¿cierto?, de forma normal con media igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado. Que recuerden que mu es la media y sigma cuadrado es varianza. En este caso, ¿cuánto vale la media? Dice con un promedio de duración de 3 años. Por lo tanto, ¿cuánto vale la media? 3 años. 3 años. ¿Cuánto vale sigma? Que en el fondo es la desviación estándar, no es la varianza, porque aquí nos dan esto. Desviación estándar de cuánto es medio año. Medio año. Y tenemos los datos. Aquí tenemos la transformación para poder llevar a cabo, en este caso, la variable auxiliar z cuando tenemos que poder resolver esto. Entonces, veamos cómo formulamos esta pregunta que nos plantean acá. Encuentre la probabilidad de que una pieza determinada tenga un tiempo de duración de más de 3,5 años. Entonces, esto que está escrito en forma escrita, tenemos que transformarlo como pregunta en un lenguaje que es el lenguaje matemático.
¿cómo yo llamo n? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 3,5? Esa es la forma de la pregunta que yo tengo que resolver. Y aquí agrego la incógnita como signo de interrogación, ¿cierto? Porque eso es lo que yo debo de devolver. Entonces, encuentre la probabilidad de que una pieza determinada tenga un tiempo de duración de más de 3,5 años. Para poder resolver esto, tal como lo habíamos definido en el video introductorio de lo que era la distribución normal estándar, siempre hay dos alternativas. Entonces, la primera alternativa es que yo utilice la distribución normal estándar. ¿Y para eso qué significa? Significa que la variable x, en este caso que yo voy a emplear, debo buscar, ¿cierto?, un equivalente. Entonces, ¿esto cuánto es? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3,5? Que era la pregunta inicial que teníamos ahí. Eso yo lo desconozco. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo hacer acá un proceso de transformación, puesto de que la variable x yo no la puedo resolver en forma inmediata, sino que voy a tratar de poder buscar una variable. Es más, cuando yo calculo la distribución normal estándar, siempre calculo el área bajo la curva, tal como lo habíamos explicado de la función de densidad de probabilidades. Y por lo tanto, esa función de densidad de probabilidades siempre me toma como valor desde el menos infinito hasta el valor que estoy trabajando. Por lo tanto, cuando yo agrego acá el equivalente de cuánto es la probabilidad que sea mayor que 3,5, entonces yo voy a utilizar esta ecuación que va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 3,5. Y esa es la forma que yo tengo de poder trabajar con esto. A ver, acá yo lo tengo escrito en una pizarra, que mi letra no es muy buena, pero en el fondo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Cómo estoy desarrollando este procedimiento. Vean cerca. Entonces, lo que yo planteo es cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 3,5. Entonces, esta es la distribución normal, y esta distribución normal la voy a transformar a la distribución normal estándar. Y para eso yo voy a utilizar una variable auxiliar. Entonces, esto para mí, mi x yo lo voy a transformar en z, y este x1 yo lo voy a transformar en z sub 1. ¿Cómo hago para poder transformar esta x en z? Entonces yo utilizo lo que aquí habíamos escrito como la forma de poder transformar esta variable auxiliar, que es x menos mu dividido por sigma. Entonces lo que yo puse, quiero determinar cuánto vale z sub 1 y lo personalicé. Entonces z sub 1 va a ser igual a x sub 1, que es este valor que está aquí arriba, menos el mu, que es la media, que es de 3 años, dividido por sigma, que corresponde a la desviación estándar, que es de medio año. Reemplazo los valores. ¿Cuánto vale x1? 3,5. ¿Cuánto vale mu? 3 años. ¿Cuánto vale sigma? Medio año. Y hago la subdivisión acá. ¿Cuánto vale 3,5 menos 3? 0,5. 0,5 se conserva abajo. Por lo tanto, 0,5 y 0,5 me da 1 al hacer esta división. Por lo tanto, en vez de hacer esto ahora ya preguntarme cuánto vale la probabilidad de x, ya no voy a hacer más la probabilidad de x, sino que voy a hacer la probabilidad de z. Entonces z que sea mayor que z sub 1. Pero ¿cuánto vale z sub 1? Es lo que yo acabo de poder calcular, que vale 1, por lo tanto va a ser la probabilidad de que z sea mayor que 1. Y eso es una incógnita. Entonces, ¿cómo yo resuelvo esa incógnita? Si yo lo dibujar acá en la gráfica, es decir, esta es la forma que tiene la distribución de probabilidad normal estándar, que fluctúa desde menos infinito a más infinito, con media igual a 0 y varianza igual a 1. Entonces, la probabilidad de que z sea mayor que 1, yo trazo aquí el punto 1 y sería todo lo que yo tengo pintado en verde. Pero recuerden que eso que está pintado en verde no es lo que calcula la integral. Recuerden de que todo esto proviene de una fórmula integral que eran medias complejas, que no íbamos a trabajar con eso, pero sí con su interpretación. Por lo tanto, cada vez que yo calculo una integral, siempre hace el cálculo desde menos infinito hasta el valor que estoy trabajando. ¿Y
¿Qué sé yo de las propiedades? Que toda el área bajo la curva de la distribución de probabilidad normal estándar es igual a 1 al 100%. Por lo tanto, esta área que está azurada acá en verde con la área que está azurada en rojo, yo la sumo. ¿Cuánto es el área verde más el área roja? Es igual a 1. O también equivalente al 100%. Por lo tanto, si a mí me piden calcular esta área verde, yo simplemente acá la despejo. ¿A qué va a ser igual a 1 menos el área roja? ¿Y qué representa el área verde? ¿Cuál es la probabilidad de que z sea mayor que 1? Se conserva el 1. ¿Y qué representa el área azulada con rojo? ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que 1? Y por eso es que se hace ese cálculo, se hace esa interpretación. Es decir, cada vez que yo quiera calcular la probabilidad de que z sea mayor que algo, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que ese algo, que en este caso ese algo es 1. Y de ahí que yo haya definido esa forma, ¿verdad? Entonces, esta hojita yo la tenía aquí ligado, que tengo mi pizarra, y me sirve para poder acompañar los ejercicios que estamos resolviendo de esta forma. Por lo tanto, lo que yo había dicho acá en una primera instancia, cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 3,5, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 3,5. Este x1 yo lo voy a transformar a z sub 1 acá. Entonces la probabilidad de que z sea mayor que z sub 1 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que z sub 1. ¿Cuánto vale z sub 1? X1 menos mu dividido por sigma. Hagamos los reemplazos correspondientes. ¿Cuánto vale X1? Lo vamos a buscar acá. X1 vale 3,5. ¿Cuánto vale mu? Es parte de los datos de entrada. ¿Cuánto vale mu? 3. ¿Y cuánto vale sigma, o también conocido como la desviación estándar? 0,5. Procedo a hacer el cálculo en el numerador. ¿Cuánto vale el numerador? 3,5 menos 3. Perfecto. En el denominador lo conservamos, 0,5, y después resuelvo la fracción. ¿Cuánto es 0,5 dividido por 0,5? Y eso obviamente me da 1. Por lo tanto, ¿qué puedo yo decir? Que z sub 1 vale 1. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de que z sea menor o igual que z sub 1? ¿Cuánto vale z sub 1 acá? 1. Ok. Entonces, eso yo tengo los valores para esto. Aún no. Podría comenzar a calcular. Entonces, ¿cuánto vale? Podría yo empezar a probar en forma inmediata. Una de las alternativas de esto es que yo utilice las tablas, pero acá vuelvo a insistir que si yo utilizo las tablas no tiene mucho sentido, porque en realidad puedo utilizar esto cuando estoy trabajando con papel y lápiz. Pero si yo veo cuánto vale z sub 1, yo reviso acá cuánto vale 0,84,134. Recuerda que la suma de esto, 0,84,134. Pero yo lo hago simplemente con la función que tengo acá. Insertar función. Veo acá distribución normal estándar. Distribución normal estándar. Punto n. Acepto. ¿Cuánto vale el valor de z? Que tengo ahí, que vale 1. ¿Cuánto el acumulado? 1. Acepto. Y por lo tanto ahí tengo el valor. Y ese numerito, 0,84, yo lo traspaso a porcentaje. Es decir, copio ese mismo numerito y ahí le llego, o simplemente lo multiplico por 100 para poder obtener el porcentaje, 84,13%. Si quiero le agrego otro decimal y ahí queda con la misma cantidad de decimales, pero da exactamente lo mismo. Ahí está expresado en porcentaje. ¿Cuánto vale la probabilidad de que z sea mayor que 1? Aquí lo tenemos esto. Vale 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. ¿Cuánto es esto? 1. Menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1. Es decir, esto es z sub 1. Esto z sub 1 vale 1, por lo tanto es este valor.
ese valor. Si yo lo veo ese valor, ¿cuánto vale? Saco la diferencia acá, más 1 menos ese valor. Eso es lo que yo tengo. Y si esto lo expreso en porcentaje, lo multiplico por seno, representa el 15,87%. Es decir, lo que me están preguntando a mí, ¿cuánto vale la probabilidad? Porque finalmente eso es lo que ando buscando, de que sea mayor que 3,5. Es eso. Entonces eso va a ser igual, también está desarrollado acá, 1 menos, ¿cuánto vale? En este caso, la probabilidad de que sea menor o igual que 3,5, el mismo, porque eso es equivalente. Por lo tanto, una expresión matemática llega de la misma forma a poder obtener el resultado que nosotros habíamos estipulado anteriormente, que eso representa el 15,87%. Entonces, ¿qué hice para poder reformular esta pregunta? La primera alternativa es poder traspasarlo a la distribución normal estándar. ¿Qué otra alternativa tengo para esto? Es que simplemente yo utilice acá la distribución normal, tal como estaba anteriormente. Entonces yo vuelvo a detallar la secuencia de pasos operacionales para esto. Entonces cuando a mí me preguntan a mí, ¿cuánto vale la probabilidad de que X sea mayor que 3,5? Es decir, que el tiempo de duración sea superior a 3,5 años, yo lo desconozco. Entonces, grafico acá la distribución de probabilidad normal, que fluctúa desde menos infinito a más infinito, busco acá el 3,5 y achuro con verde todo lo que sea mayor que 3,5. Y achuro con rojo todo lo que sea menor que 3,5 desde menos infinito. Entonces, tal como yo le aplicaba a la función de densidad de probabilidades, cuando uno calcula probabilidad, representa el cálculo de la integral. Entonces, la integral es el área bajo la curva, y esa integral área bajo la curva siempre va desde menos infinito hasta el valor que yo estoy trabajando. Entonces, lo que yo tengo claro es que toda esta área bajo la curva, para el caso de la distribución normal, que aquí la media es de 3 años y la desviación estándar es de 0,5, también representa el 100%. Por lo tanto, si yo sumo el área verde achurada con verde más el área achurada con rojo, esto es igual a 1 al 100%. Por lo tanto, si quiero despejar el área verde acá, va a ser igual a 1 menos el área roja. ¿Qué representa el área verde? La probabilidad de que X sea mayor que 3,5. El 1 se conserva. ¿Y qué representa el área roja? La probabilidad de que X sea menor o igual que 3,5. Por lo tanto, lo que tengo acá en esta condición es eso. ¿Qué representa la probabilidad de que X sea mayor que 3,5? Es una incógnita. Y esto debo sacar el equivalente, porque eso no lo puedo encontrar, no lo puedo calcular. Pero sí puedo calcular su complemento, ¿ya? Que es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3,5. Entonces, ¿cuánto vale esto? Bueno, utilizo acá, en este caso, la distribución normal, no la distribución normal estándar, sino que me voy acá, fórmulas, insertar función, y busco acá distribución normal. Distribución normal, punto n, acepto. Recuerde que esta me pide 4 parámetros: cuánto vale el X, que es el valor que yo ando buscando, cuánto vale la media, o también conocido como mu, 10 años, cuánto vale la desviación estándar, medio año, y tal como yo le indicaba acá, acumulado, que es siempre nosotros trabajamos acá, no acumulado 0 y acumulado 1. Tengo esa condición acá, acepto, y ahí tengo ese valor, 1 menos 0,84134. Saco esa diferencia, 1 menos 0,8434 es un 15,866, y por lo tanto eso lo expreso también en porcentaje. Inicio acá porcentaje y le doy la cantidad de decimales correspondiente para poder tener el mismo valor acá, solamente con 2 decimales, 15,87%. Y esas son las dos alternativas que yo tengo para poder resolver el problema. Vamos a seguir utilizando las dos alternativas. Yo utilizaba las tablas cuando lo resolvíamos a mano, pero acá solamente, como estamos trabajando en Excel, les indico la secuencia de pasos operacionales para poder obtener
este mismo resultado. Ya muchachos, entonces con esto ya hemos elaborado esta mini cápsula que nos permite poder resolver dos ejercicios al mismo tiempo, el 10 y el 11. Dejamos hasta aquí esta cápsula, espero que esté muy bien y nos veremos en una nueva cápsula. Muchas gracias por vuestra atención.